Bienvenido a La historia más grande jamás contada. Un viaje a través de los evangelios para meditar en la persona, la vida, la obra y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Únete al pastor Josué Sánchez en esta serie expositiva que sigue la narración del Evangelio de Lucas, deteniéndonos en los relatos más destacados y que también se extiende al resto de evangelios, con el objetivo de ser impactados y transformados por aquel que es el centro de todas las cosas, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra historia es su historia, la historia más grande jamás contada. Bueno, hoy es un día especial en el calendario. En la mayoría de partes del mundo sabéis que se celebra la Pascua, la Pascua entendida como Pascua cristiana, y también en Israel la Pascua judía. Hay una diferencia, ¿no? Y bueno, la verdad es que difiere de cada país, de las tradiciones, de la cultura, de la religión predominante que haya en ese país, cómo se celebra la Pascua. Y bueno, lo cierto es que es un evento que con el paso del tiempo se ha ido paganizando, se ha ido haciendo como una mezcla, un cóctel de elementos que nada tienen que ver con la Pascua. Ni la Pascua que hace referencia al Éxodo, ni la Pascua que hace referencia a Cristo. Amén. Por ejemplo, nos encontramos a día de hoy, de nuevo, como suele suceder en Navidad, exactamente lo mismo. Sabéis que Navidad ha perdido ya prácticamente el sentido, y ahora es Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel y Papá Noel. Y Cristo no aparece por ningún sitio. Disculpadme, saco esto porque está haciendo interferencia el micro. Pues lo mismo sucede con la Pascua, hermano. El caso es borrar a Cristo del mapa. Y nos estamos encontrando que todas las tiendas, y como siempre en Europa, como somos tan modernos, pues abrazamos todo lo que viene de los países como Estados Unidos, los países escandinavos, y por eso estamos ahora celebrando la Pascua con huevos y conejos de Pascua, lo cual es una absoluta barbarie como cristianos, puesto que son elementos, hermanos, que nada tienen que ver con Cristo. De hecho, el trasfondo es totalmente pagano, tienen que ver con la diosa de la fertilidad. Hay un trasfondo pagano muy fuerte ahí detrás de todo eso. Y bueno, lo mismo pasa en Navidad. De hecho, no sé si sabéis que en los países anglosajones a la Pascua se le conoce como Easter, que viene de la palabra Astarte, la diosa precisamente pagana de la fertilidad. Hermanos, como todo, se convierte en una fiesta que en realidad pues pierde el sentido. Y lo triste es que los cristianos nos involucramos e introducimos esos elementos en la celebración. Y es muy triste. Yo pensaba en estos días, me pasa lo mismo con la Navidad. A veces tengo la sensación de que la generación de hoy en día es una de las generaciones, si no la que más irreverente de la historia de la humanidad, en cuanto a Cristo, en cuanto a la Biblia, en cuanto a Dios. Porque somos la generación del no pasa nada. No pasa nada si lo celebramos con huevos de Pascua. No pasa nada si metemos este elemento y lo mismo en los cultos. No pasa nada si estoy con el móvil echando fotos mientras que están predicando. No pasa nada. Sí pasa. Se llama irreverencia. Se llama falta de temor de Dios. Los católicos, hermanos, que son los que predominan aquí en España, bueno, asocian la Pascua a la última semana de Cristo, así como nosotros, ¿no? Pero sabemos que ellos introducen una serie de elementos que nada tienen que ver con la Biblia. La sociedad se toma estos días como un tiempo de vacaciones, de fiesta. Están deseando que llegue la Semana Santa, no por la Semana Santa en sí, sino porque son una semana, 10 días que te dan libres en el trabajo. El que tenga mucha suerte. Ellos, los católicos, celebran esta fiesta con su particularidad bíblica. Sabemos que aquí en España, precisamente, uno de los lugares donde se celebra
más fuerte en Europa, sacando tronos a las calles, las procesiones, convirtiendo esta fiesta en una aberración idolátrica, porque no tiene otro nombre, una aberración idolátrica. ¿Y qué sucede con nosotros los cristianos evangélicos? Pues que al igual que los católicos, celebramos la Semana de Cristo, pero por supuesto no con toda esa serie de rituales y prácticas antibíblicas. Dentro de las denominaciones evangélicas hay diferencias en cuanto a cómo se consideran estos días. Hay algunos que consideran que estos días hay que celebrarlos obligatoriamente, pero no vemos realmente esto en la Biblia. Al igual que la Navidad no es obligatoria celebrarla. El Señor nos manda que celebremos la Santa Cena, solamente. ¿Significa esto que no tenemos que celebrar la Pascua o la Navidad? Puedes hacerlo con total libertad. Y de hecho a veces es adecuado y prudente o sabio para llevar el mensaje de Cristo. Pero no es obligatorio, no es normativo. Luego nos encontramos a los judíos tradicionales, que celebran la Pascua como se celebraba en el Éxodo. No la celebran como nosotros, porque ellos no reconocen a Cristo como el Mesías. Por lo tanto, su Pascua, celebrar su Pascua como el Señor les mandó en Éxodo, es un rechazo a Cristo. Así que los cristianos, porque hay a veces ramas dentro del cristianismo protestante evangélico que celebran la Pascua como en Éxodo, no tiene ningún sentido hacerlo así. Hacerlo así es rechazar lo que Cristo ya hizo y consumó. Él es la Pascua. Amén. La Pascua judía ya fue consumada, fue redefinida por nuestro precioso Salvador. Y en esta mañana, hermanos, vamos a leer una porción de la Escritura que marca el momento decisivo de la historia redentora. En este episodio de Jesús que vamos a ver hoy, vamos a ver el paso del antiguo pacto a el nuevo pacto. Es la inauguración, hermano. Jesús celebró, como sabéis, la última Pascua judía junto a sus discípulos para dar paso a la primera, como conocemos nosotros, la Cena del Señor, ¿no? Y ahora esa fiesta principal no tendría el objetivo de recordar esas maravillosas hazañas que hizo el Señor en el Antiguo Testamento, en esa esclavitud egipcia, sino que tendría como fin rememorar y celebrar, mirando a la cruz, a la libertad eterna de la esclavitud al pecado y a la muerte obtenida por Cristo para su pueblo. Así que, hermanos, en esta mañana, continuando con la serie de la historia más grande jamás contada, nos vamos a adelantar bastante, pero consideraba hacerlo así, hermanos, y volveré más adelante a tocar esta parte viendo detalles que no voy a ver hoy. Sabéis que, por ejemplo, hoy voy a usar el Evangelio de Lucas, pero el Evangelio de Juan, por ejemplo, nos habla de un episodio muy precioso que ocurre en esa cena justo antes, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Eso no lo vamos a ver hoy, ya lo veremos con calma. Porque mi propósito en esta mañana, hermanos, es observar cómo Cristo es el cumplimiento de la Pascua y lo que eso significa para nosotros. Así que yo te invito a que abras la Escritura ya, en Lucas 22, 14 al 20. Vamos a exponer desde el versículo 1, pero quiero leer primero estos 6 versículos, 14 al 20. Dice así la Escritura. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Oremos, hermanos. Te damos las gracias, Señor, porque hoy podemos recordar lo que tú hiciste en el Calvario. Porque hoy podemos, Señor, ser expuestos a tu palabra y recordar este episodio, Señor, horas antes, Señor, de tu crucifixión. Te pedimos, Señor, que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser. Que hoy, Señor, tu palabra avive nuestros corazones. Que hoy podamos recordar y quebrantarnos en nuestros corazones, Señor, con gratitud, en adoración y alabanza a tu obra de redención, Señor. A ti, al Cordero inmolado, derramado en la cruz por nosotros, Señor. Gracias.
por lo que tú hiciste, Dios mío. Gracias, Señor. Que tu nombre sea honrado en esta mañana, Padre. Amén y amén. Quiero que leamos de nuevo el verso 14. Dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Hermano, en el momento de la puesta de sol es cuando daba comienzo la fiesta. Oficialmente se inauguraba la fiesta de la Pascua, en donde se celebraba una cena, todas las familias se reunían y había un ritual establecido desde hace miles de años, hace 2000 años, desde ese momento precisamente, concretamente, desde el Éxodo, en conmemoración de la liberación de la esclavitud en Egipto. En el calendario judío, que es diferente al nuestro, el día era el 14 del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo, aunque ahora lo han cambiado, ahora es diferente. Y ese día 14 marcaba el comienzo de la fiesta de la Pascua, que coincide en nuestros calendarios con un jueves. Fue un jueves. Aproximadamente de finales de marzo. Y esa fiesta duraba 8 días, era la fiesta de la Pascua, se conocía también como la fiesta de los panes sin levadura, porque eran 2 fiestas que se celebraban conjuntamente y duraba 8 días. Comenzaba este día 14 del mes de Nisan y terminaba 8 días después. Así que para ello este era el momento más importante de todas las fiestas del calendario hebreo, era la fiesta más importante para los judíos, era un momento muy especial, no solamente por la celebración, sino por lo que estaba por acontecer. La mesa estaba preparada en el aposento alto, un lugar en Jerusalén que Dios en su providencia dispuso para ellos, para esta cena que marcaría un antes y un después, tanto para Cristo como para sus discípulos. Y en la mañana de ese mismo día es que se dieron los preparativos para esa cena, como nos narra Lucas, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Lucas 22, 1 al 13, vamos a leer. Dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Los fariseos ya habían decidido matar a Jesús. Ahora estaban buscando la manera de hacerlo. Tenían miedo del pueblo, tenían miedo, y entonces buscaban una manera de que no saltara tanto a la vista. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Fijaros que Judas ya había trazado un plan, él ya había ideado un plan. Y en el contexto en el que Lucas nos lo está contando es como que él estaba planeando de que fuera en esa cena. Esa noche le iba a entregar Judas a los fariseos a Jesús. Y lo iba a hacer en el momento de la misma cena donde las familias estaban reunidas y nadie se iba a enterar. Ese era el plan de Judas. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero y él se comprometió. Y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Así que en ese momento, hermanos, Cristo estaba ya bajo peligro. Judas ya había tomado la decisión de traicionarlo. Ahora solo faltaba concretar la acción. Y como digo, pensó que el mejor momento sería el día de Pascua, o eso por lo menos es lo que nos parece transmitir Lucas. Dice el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, es decir, el jueves, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, solamente a ellos 2, id preparándonos la Pascua para que la comamos. Bueno, Jesús por supuesto ya era más que consciente de la traición de Judas, como luego le manifestaría en la misma cena, horas más tarde. Y en conformidad con la voluntad de su Padre, la providencia divina, él se adelanta a la jugada. Cristo se adelanta a la jugada. Sabía que Judas le iba a traicionar y a entregar en el momento de la cena y dijo, voy a enviar a Pedro y a Juan y tú no vas a saber dónde nosotros vamos a celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque nada, hermanos, podía alterar los planes tan especiales que tenía Cristo para esta cena tan especial que marcó un antes y un después en la vida de estos discípulos. Era necesario que él tuviera esa cena con sus discípulos. Ese momento iba a ser trascendental. Y ningún propósito de Dios puede ser alterado. Si Dios determina que tenían que cenar, iban a cenar. Y con tranquilidad. En vista de esto, hermanos, Jesús envía en secreto a Pedro y a Juan, preparan la cena
Y como digo, con esto estaban evitando que Judas conociera el lugar. Hermano, esto nos recuerda, es una de las muchas cosas que vamos a ver hoy, pero esto nos recuerda que todo está bajo el control de Dios. Hermano, absolutamente todo. No hay ningún plan suyo que se pueda frustrar. Ninguno. Dice en Job 42:2, en la Biblia de las Américas, me gusta mucho este versículo porque dice, yo sé que tú, Dios, puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Amén. Hermanos, cuando Jesús al final es arrestado después de esa cena en Getsemaní, sucedió ni más ni menos lo que Dios había predeterminado que ocurriera. No es que aquí a Jesús se le fueron los planes de las manos. No, es que Él quiso que fuese en ese momento. Dios permitió que allí fuera y no en la cena. Dice en Hechos 4, 27 al 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que ocurrió ahí, hermanos, era lo que Dios había determinado que ocurriera, tal y como Él quiso, porque Dios está en control. El mismo Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy, yo la pongo de mi propia voluntad. Por supuesto, los asesinaron y fueron responsables por ese asesinato, pero no podrían haberlo hecho si Dios no lo hubiese permitido. ¿Os acordáis ese episodio en Nazaret, cuando quieren matar a Jesús, apedrearlo? ¿A que no lo pudieron apedrear? Porque no quiso Dios que fuese ese el momento. Y de una manera milagrosa, ellos no pudieron lanzarle piedras a Cristo. Y eso, hermanos, debería de darnos la confianza de que el Señor está en control de todo cuanto acontece y cuánto nos acontece. Él es nuestro guardador, hermanos. En Él estamos seguros y nada que Dios no permita se va a dar a nosotros. Eso es algo que nos vaya a escuchar a todos los que compartimos aquí, domingo tras domingo, porque necesitamos recordarlo, hermanos, porque nos olvidamos con una facilidad de que Dios está en control increíble. Aun habiendo vivido episodios en nuestra vida donde hemos visto la mano poderosa y providente de Dios, se nos olvida. Parece que volvemos a las andadas y nos olvidamos de que tenemos un Dios poderoso y soberano. Me encanta el Salmo 121, me venía a la mente conforme estaba preparando la palabra. Y por supuesto este salmo hay que leerlo bajo el paraguas de su voluntad y de su propósito, del propósito de Dios. Y dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Bendito sea su nombre. Ese es nuestro Dios, hermano. Volviendo a la narración de Lucas, el verso 9 dice que ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Hermano, aquí vemos de nuevo, como en tantos episodios a lo largo del Evangelio, la divinidad de Cristo. Nuevamente, ¿quién era capaz de saber algo así si no es Dios? Sin lugar a dudas, esto solamente es posible para Dios. Pero aquí hay algo que a lo mejor puede pasar desapercibido. Era de lo más extraño que un hombre se encargara de llenar los cántaros de agua, porque eso lo hacían las mujeres, y encima a esa hora del día. De esa tarea se encargaban específicamente las mujeres. Así que no solamente sería una situación sobrenatural, sino totalmente anormal. Y por otro lado, para Pedro y para Juan no fue nada difícil de ver quién era ese hombre, porque posiblemente era el único
que llevaba un cántaro de agua. El único alma de cántaro. Así es como hace Dios las cosas, ¿no? De una manera, hermano, impensable. De una manera que para nosotros muchas veces nos rompe los esquemas. Él muestra su poder y su gloria de esa manera. Le encanta. Dice el verso 13, fueron pues y hallaron como les había dicho. Y sí, no podía ser de otra manera, por supuesto, con Dios no. Y prepararon la Pascua. Verso 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Cristo se sienta a la mesa junto a sus discípulos y yo me imagino ahí a Judas nervioso sudando, porque se le habían fastidiado los planes. Era como yo cuando se me fastidian los planes empiezo a sudar. Soy cuadriculado y cuando las cosas se me salen de... Y Judas estaba aquí y me imagino, él no tenía móvil, no podía mandar un WhatsApp a los fariseos y mandarle la ubicación, ¿no? Estaba como loco. ¿Cómo hago yo para mandarle la información del lugar en donde estamos? No podía. Su plan diabólico se había frustrado. Dice el verso 15 que el Señor les dijo, y estas palabras son preciosas, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? En el literal en griego lo que está diciendo es, he anhelado con un arduo deseo tener este tiempo especial de intimidad, estar con vosotros y compartir esta última cena. Por supuesto, por lo que significaba y por lo que iba a acontecer a partir de aquí. Cristo a lo largo de su vida y especialmente en estos últimos días, en ese último tramo de su vida, había estado anticipando esa cena con un fuerte anhelo y emoción. Y además vemos en las palabras de Cristo, hermano, certidumbre de lo que está por venir. Y eso le suma peso a las palabras de Cristo. He anhelado, y lo decía con gozo, y decía, antes de que padezca, Él sabía lo que venía. Él sabía los padecimientos que venían en pocas horas. Y a pesar de eso, su corazón estaba lleno de gozo, hermano. Estaba deseando, hermano. Esta cena marcaría un antes y un después. Los discípulos posiblemente no eran del todo conscientes, por lo que vemos a lo largo del Evangelio, no entendían todavía plenamente lo que quería decir Jesús con antes que padezca. Todavía estaban ahí un poco difusos. Ahora bien, hermanos, llegado aquí es indispensable que nos remontemos al Éxodo para entender qué era la Pascua y por qué la estaban celebrando y cómo esa fiesta apunta a Cristo. Bueno, el Antiguo Testamento, hermano, está lleno de símbolos o tipologías o tipos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto de tipos o tipologías de Cristo? Bueno, un tipo es un objeto, una persona, un evento, un suceso que sirve como una especie de sombra o de anticipo en el Antiguo Testamento, cuya realidad o cumplimiento se encuentra en la revelación del Nuevo Testamento, particularmente en la persona y en la obra de Cristo. La Pascua es un tipo de Cristo, es un simbolismo que apunta a Cristo. Así que, hermanos, vamos a hacer un salto en el tiempo, nos vamos desde la época de Cristo y esa cena, 2000 años hacia atrás, 4000 años hacia atrás para nosotros, a esa primera Pascua que ocurrió en Egipto. Nos situamos en Egipto, hermanos. ¿Conocéis, verdad, la historia de lo que sucedió con el pueblo de Israel en Egipto? No voy a ahondar mucho, pero sí unas pinceladas. El pueblo de Israel llevaba más de 400 años como esclavos, con una dura servidumbre. Yo creo que todos hemos visto películas, posiblemente hemos visto Ben-Hur, ¿no? Es Ben-Hur la de, o Moisés, no me acuerdo ahora mismo, esta de Charlton Heston. Y entonces, en ese momento de la historia, hermano, llega el momento en el que Dios dice, os voy a liberar, os voy a sacar de la esclavitud de Egipto, de las manos de Faraón, y os voy a dar esa tierra que os prometí desde hace muchos años como heredad, Canaán. Ha llegado el momento de que os lleve a casa. Y el pueblo de Israel, hermanos, va a dejar de ser esclavo y va a pasar a ser libre. Y en ese momento concreto, Egipto estaba devastado por 9 plagas que el Señor había permitido. 9 plagas bastante duras como consecuencia de la dureza del corazón de Faraón. Dios está juzgando a Egipto, está juzgando a Faraón por no dejar ir al pueblo de Israel, pero queda una última plaga, la 10ª, que es la más severa de todas.
Si conoces la historia, sabrás que hasta este momento, eso es por si alguien estaba durmiendo, hasta este momento las 9 plagas no tocaron al pueblo de Israel. Fueron todas dirigidas hacia los egipcios. Pero en esta última plaga, hermanos, la historia cambia. Ahora la plaga va dirigida a todos, incluidos los israelitas. No se libra nadie. No se libra nadie. ¿De qué trataba esta última plaga, hermano? Dios iba a pasar por Egipto e iba a matar a todo hijo de primogénito de todas las personas, e incluso dice de los animales, de las bestias. Así que esta vez el blanco de Dios eran todos. Dios matará a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo a los primogénitos de Israel. El primer pensamiento que nos viene, hermanos, cuando uno piensa en esta plaga, es que quizás sea demasiado severa, ¿no? ¿Cómo Dios hacía algo así? Nos horroriza pensar que Dios puede hacer algo así. No lo concebimos. Podemos incluso tildar o tachar a Dios de injusto, de desmedido, ¿verdad? Bueno, cuando empieces a albergar esos pensamientos en tu corazón y en tu mente, recházalos y recuérdate este versículo de la Biblia, que es de Deuteronomio. Hay muchos, pero este es muy preciso y muy bueno. Dice Deuteronomio 32:4 que Él, Dios, es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Ese es mi Dios. En Dios no hay ningún tipo de injusticia, aunque tú no lo entiendas ni lo comprendas. ¿Sabes cuál es el problema que tiene el ser humano? La soberbia que tenemos, hermano, que nos creemos más justos, más buenos que Dios y a veces más sabios. ¿Por qué? Porque leemos las Escrituras, esto no me gusta, mi opinión es diferente, me quedo con mi opinión. ¡Qué soberbio que eres! No te ha caído un rayo y te ha partido por la pura gracia de Dios, porque ese es el peor de los pecados. Tú y yo estamos cargados de injusticia, de maldad, de miseria, de necedad, de pecado. ¿Qué son nuestras opiniones? ¿Quiénes somos nosotros al lado de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decir a Dios injusto, aunque no lo entendamos? ¿Quiénes somos nosotros? Así que esta 10ª plaga, hermanos, a primera vista parece injusta por parte de Dios. Para el hombre puede resultar incomprensible, desmedida. Medita profundamente en el hecho de que todos estos actos de justicia están asociados a la santidad de Dios. Y tú y yo tenemos un concepto muy pequeño de lo que es la santidad de Dios. Su santidad es vituperada, irreverenciada, y nos resultan excesivos porque nuestro concepto de Dios es muy pequeño. Tenemos un Dios muy pequeño, hermano. La santidad de Dios y el pecado, hermano, el concepto que Dios tiene al lado nuestro, qué gran brecha hay, qué gran brecha. Como dice un teólogo, Hans Kuhn, que Dios es tan paciente, tan tolerante y lento para la ira, tan lento para airarse, que cuando su ira se desata, nos escandalizamos y nos ofendemos por ello. Pero no te olvides que tú y yo merecemos no misericordia, no gracia, no bondad. ¿Sabes qué merecemos tú y yo? La muerte. La muerte merecemos, hermano. Así que cuando Dios nos muestra misericordia y gracia, y lo hace cada día, empezando por nuestra salvación, aquellos que hemos nacido de nuevo, estemos muy pero que muy agradecidos, porque Dios no nos debe nada. Dios nunca le debe misericordia y gracia a nadie, ni a nosotros ni a nadie. Así que si tú y yo hubiéramos estado en Egipto, también estábamos incluidos en aquellos que podrían haber muerto, si hubiéramos sido los primogénitos. Tú y yo no nos escapamos, porque hoy merecemos morir por causa de nuestro pecado. ¿Por qué Israel estaba incluida en esta plaga a diferencia del resto de plagas? Porque ellos eran pecadores. Y en esta plaga Dios está revelándose como el Dios santo, justo.
y ahí no se libraba a nadie. No se libraba a nadie. Pero tenemos un Dios lleno de gracia y misericordia, de bondad. Por eso aquí no se queda la cosa. En Éxodo 12, versículo 1 al 13, dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Salto al verso 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Saltamos al verso 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermano, la redención que se iba a llevar a cabo a favor de Israel en la Pascua era una redención del juicio de Dios. Hay una frase de R.C. Sproul que me encanta, referente a esto. Él dice: toda la historia bíblica, todo el drama de la salvación, es una salvación por Dios y una salvación de Dios. Y explico este de Dios. Es por Dios porque somos salvos por la pura gracia de Dios. Yo no hago nada para ser salvo, solamente respondo con fe. Pero Dios me ha dado la capacidad para responder. Y es de Dios, no en el sentido de que es de su propiedad, que sí lo es, en el sentido de que somos salvos de Dios mismo. No sé si te has parado a pensarlo. Somos salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios. Es una salvación por Dios y de Dios mismo. Dios mismo es el que nos salva de Él mismo. Es decir, que la gente es salva o es redimida de la ira y del juicio del Dios 3 veces santo. Esa es la esencia de tu salvación y de mi salvación. Jesús murió para salvarnos de la ira de Dios. Por cierto, hermano, rompo clichés porque este cliché lo tenemos muy metido en nuestras cabezas. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo es el mismo Dios. No podemos entender el Nuevo Testamento a menos que entendamos lo que ocurre en el Antiguo Testamento, y no vemos un Dios diferente en el Nuevo Testamento que al del Antiguo Testamento. Muchos cristianos se empeñan en decir: Dios estaba airado en el Antiguo Testamento, Dios era sanguinario, Dios no tenía misericordia. Llegó el Nuevo Testamento y cambió el chip, y entonces se convirtió en alguien misericordioso y lleno de amor y gracia. No, hermano, no te equivoques. Dios siempre ha estado airado. Y Dios siempre ha sido misericordioso y lleno de gracia. Y aquí mostró gracia para con ellos, proveyendo un cordero, el cordero pascual, y la sangre pintada en los postes y en el dintel de las puertas. Ellos fueron los que aceptaron lo que Dios le dijo por fe, creyendo en que Dios lo iba a librar. Fueron salvos por gracia en ese momento de la muerte. De hecho, te voy a decir una cosa, hermanos, precisamente es en el Nuevo Testamento donde más vemos las mayores manifestaciones tanto de la ira de Dios como del amor de Dios, más que en el Antiguo. En el Evangelio de Juan, ¿quién no conoce ese versículo tan precioso? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes qué dice unos 20 versículos más adelante, en el 36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ya sobre él. Y esa ira la derramó sobre su Hijo en el Calvario. ¿Quieres ver el mayor acto de ira de Dios? Mira la cruz. ¿Sabes que Jesús en Getsemaní no estaba tanto sufriendo por sus padecimientos físicos, que fueron muchos? ¿Sabes por qué estaba sufriendo? Porque iba a experimentar el pecado por primera vez sobre su vida. Lo que más aborrecía, porque Él era Dios, lo iba a experimentar, iba a cargar con el pecado y el abandono del Padre. Su Padre se iba a olvidar de Él, lo iba a dejar, vamos a decirlo así, tirado en la cruz, cargando el castigo por nuestros pecados. Toda la ira del Padre vertida sobre su Hijo. Eso es lo que le hizo a Él sudar gotas de sangre. Esa ira y ese abandono del Padre nos correspondía a ti y a mí. Así que cuando tú des gracias a Cristo, da gracias porque la ira de Dios no ha sido derramada sobre tu vida. En la Pascua, hermanos, observamos, por tanto, por un lado la justicia y la ira de Dios, pero también su misericordia y su gracia para con los suyos. El ángel de la muerte pasa por encima de las casas de los hebreos en Egipto y no entró en ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque vio los postes, los dinteles de las puertas pintadas con sangre, la sangre de ese cordero que habían derramado y que se iban a comer esa noche. Así que el ángel de la muerte pasaba de largo por aquella casa. Eso significa Pascua. Viene de la palabra Pesaj en hebreo, que significa pasar por alto. Qué bueno que Dios pasó por alto. Qué bueno que Dios pasó por alto. Y qué bueno que Dios pasa por alto cuando nos ve a nosotros manchados con la sangre de Cristo. Así que esa noche todos los que creyeron por fe y obedecieron, hermanos, fueron salvos de la muerte y de la esclavitud en Egipto. Esa misma noche los judíos salieron libres de Egipto después de más de 400 años de esclavitud. Dice Éxodo 12:14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La fiesta de la Pascua se convirtió, hermanos, como he dicho, en la fiesta judía más importante de todas. Y el propósito de Dios para que esta celebración fuera perpetua, como hemos leído aquí, era primero para que nunca se olvidaran, porque el ser humano tiende al olvido. ¿Cuántas veces, hermanos, nos olvidamos, como decía hace un momento, de lo precioso, poderoso, soberano que es Dios? ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros? ¿Cuántas veces leemos las Escrituras y leemos el pasaje de la crucifixión y estamos fríos, apáticos? ¿Cómo puede ser? Porque nos hemos olvidado de la maravillosa gracia de Dios para con nosotros. Somos olvidadizos. Y la primera Pascua, hermanos, fue un testimonio a los egipcios cuando vieron en todas las casas de los judíos también las puertas pintadas con sangre. Eso fue para ellos una imagen impactante. La Pascua, como celebración, es un testimonio para los de la casa en la que los padres le contaban a los hijos las hazañas de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, pero también para los que pasaban por allí, que no creían en la fe judía, y le impactaba ver la sangre, que era algo anormal en una puerta pintada. Hermanos, del mismo modo, así siguieron celebrándolo años y años, era una celebración perpetua, y en el tiempo de Cristo lo celebraban también así, pintando los postes y los dinteles de las puertas. Y esto tiene varias aplicaciones simbólicas para nosotros, pero yo quiero sacar una, solamente con referencia a esto de pintar las puertas de los dinteles. ¿Pintas tu vida, hermano, con la sangre de Cristo? ¿O apenas salpicas un poquito de esa sangre en tu vida, de manera que el mundo ni siquiera es consciente de que tú eres hijo de Dios? ¿Se ve la sangre en tu vida? ¿Se ve el evangelio? ¿Se ve que tú eres un cristiano? ¿O hay puntadas de sangre por tu cuerpo? ¿Te avergüenzas de Cristo? Porque dice la Escritura que el que se avergüence de Cristo no tiene parte con Él. Dice en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él,
cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pinta tu vida. Pinta, no salpiques con sangre, pinta tu vida, que se vea que eres un hijo de Dios. Por último, hermanos, al celebrar esta fiesta, no por último de la prédica, por último de esto, no os creo falsas esperanzas. Queda un rato todavía. Por último, el celebrar esta fiesta a los judíos también les haría mirar hacia el futuro, la espera del Cordero Redentor. Porque la Pascua apuntaba al Mesías prometido, al Cordero que sería inmolado, sin mancha. Era un simbolismo, una sombra de lo que iba a acontecer. Y hermanos, en vista de esto, ¿fue casualidad que Jesús muriera durante la Pascua? En Dios no existen casualidades. Pero es que a la luz de entender lo que es la Pascua en Éxodo, todo encaja. Todo adquiere un peso tremendo. En absoluto fue casualidad. La razón por la que Jesús viaja a Jerusalén junto a sus discípulos en esta ocasión no fue solo para celebrar la Pascua, sino para convertirse en nuestra Pascua. Como dijo Juan el Bautista en el río Jordán, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo le escribe lo siguiente a los Corintios. 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y es por eso que Dios puede decirnos, cuando vea la sangre de mi Hijo amado, derramada en la cruz del Calvario y pintada en los postes y en los dinteles de tu corazón, te pasaré por alto. Y esto nos deja con una pregunta. ¿Se aplica a ti su sangre? ¿Estás cubierto por la sangre de Cristo? En el sentido, por supuesto, de la salvación. Piensa en ello, porque puede ser que estés viviendo engañado, creyendo algo que eres algo que realmente no eres. Qué triste que pase el ángel de la muerte por encima de ti y no vea esa sangre pintada sobre ti. De la misma manera que Israel estuvo expuesta a la ira de Dios, hermanos, en esa 10ª plaga, debido a su idolatría, todos estamos expuestos a la ira justa de Dios. Y la fe es el instrumento, hermanos, por el cual su sangre se aplica a nosotros personalmente. Se llama la Pascua porque el ángel del juicio divino pasó de largo por todos los hogares marcados con la sangre del Cordero. Así que se ve claramente el simbolismo. Y Cristo es nuestra Pascua, hermanos, porque todas las personas que están marcadas por la sangre del Cordero Redentor son las que escaparán del derramamiento del futuro día de la ira, como dice en el Nuevo Testamento innumerables veces. El día de la ira, el día de la ira, viene el día de la ira, viene el día de la ira, se acerca el día de la ira, hermano. Se acerca el día de la ira de Dios, al final de los tiempos. Me gustaría ahora regresar a la narración de Lucas. Retornamos al momento de la última cena de Pascua, de Cristo con sus discípulos. Dice el verso 14, Lucas 22, verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Voy a leer de nuevo para refrescar. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Bueno, hermanos, para estos discípulos, lo que Jesús estaba haciendo en ese momento era algo totalmente fuera de lo común. Es como que Jesús se saltó de repente el ritual de la Pascua y cambió el guión. Cambia las palabras del ritual y establece todo un nuevo significado para la Pascua. Los discípulos estaban confundidos, los discípulos estaban sorprendidos. ¿Qué ha pasado? Venían años y años celebrando la Pascua de una manera y de repente Cristo lo cambia todo. O casi todo. ¿Cómo es el ritual de la Pascua? Bueno, en primer lugar, como hemos visto en Éxodo, cada familia sacrificaba un cordero,
luego se colocaba la sangre sobre los postes y los dinteles de las puertas, después se realizaba una cena familiar y se comían el cordero asado con panes sin levadura y con hierbas amargas. Hasta aquí todo ok. En principio debió de ser así. Dice el verso 17 que habiendo tomado la copa, aquí vemos un elemento nuevo. La copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. En la Misná es un compendio de las enseñanzas de los rabinos, como un comentario de la ley que ellos hacían, los rabinos judíos. Y se dice que al menos habían 4 copas de vino que se tomaban en esa cena de Pascua, que deben formar parte de esa cena como ritual. La razón de las 4 copas de vino está basada en la interpretación rabínica del Éxodo, donde se emplean 4 términos diferentes de liberación, en donde Dios dice, los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré a ustedes por pueblo mío. Éxodo 6. Así que la primera copa se toma al principio de la cena y luego se va explicando la historia bíblica de lo que sucedió en Éxodo, en Egipto. Y cuando finalizan de contar la historia antes de la cena, la explicación termina, finaliza, se toman la segunda copa. Por supuesto, hermano, era vino diluido, ¿vale? Porque 4 copas de vino te ponen contento. Era vino diluido. Digo, ahora nadie se tome ahora esto es literal y vamos a tomarnos 4 copas de vino hoy. En este punto Jesús, hermano, empieza a cambiar el guión. Y de repente dice, seguramente después de darle esta segunda copa, se entiende que fue así. Verso 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo que Jesús está haciendo aquí es redirigir la conmemoración hacia su persona. La Pascua la dirigió hacia él. Por otro lado, hermano, la costumbre era también no solo las 4 copas de vino, sino que habían 3 panes sin levadura en una bolsa y el anfitrión de la cena sacaba el pan del medio y lo repartía. Y esto lo hacía al principio de la cena. Así que en este caso Cristo, como era el anfitrión, coge el pan de en medio, lo parte y la mitad la divide en partes suficientes para que todos en la mesa puedan comer. Dice el verso 19 que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y aquí los discípulos quedaron seguramente impresionados, porque ahora ya Jesús ha cambiado hasta el simbolismo del pan, ahora va a cambiar el del vino, y está hablando de él y dice, ya no hagáis esta fiesta en conmemoración de Éxodo, hacer esto en memoria de mí. A partir de ahora, cada vez que toméis este pan y este vino, lo haréis en memoria de mí, porque yo soy vuestra Pascua. Dice el verso 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, ¿cuál? Otra de las 4, la tercera, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Después de la cena, hermanos, se toma la tercera copa de vino, que hemos dicho que es la copa de ¿qué? De la redención. Los redimiré, os redimiré. Se llama la copa de la redención. Y Lucas nos da específicamente el detalle de que la copa fue justo después de haber cenado, como era el ritual. Cristo, con la copa de la redención en la mano, dijo, esta es mi sangre. Y esta sangre os va a redimir no solamente de la esclavitud en Egipto, sino de la mayor de las esclavitudes. Esta redención que yo voy a hacer por vosotros en pocas horas es la mayor de las redenciones, es la gran redención de la esclavitud del pecado y de la muerte. Yo soy el Cordero Redentor, mi sangre os va a redimir. Así que, hermanos, Jesús usa esta copa de la redención del Éxodo para introducir esa redención, la del Cordero Redentor que quita el pecado del mundo. Gloria a su nombre. Y hermanos, cuando él toma la copa, en vez de decir las típicas palabras del ritual que eran, esta copa representa la sangre del Cordero con que se marcó los postes de las casas del pueblo judío en el momento de la Pascua, él dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Representa mi sangre que por vosotros va a ser derramada para el perdón de los pecados. Como dice Juan 8:36,
y hemos cantado, así que si el Hijo os libertare, y la palabra es en el original redimiere, seréis verdaderamente libres. En el griego esa palabra redimir es agorazo, y es cuando liberaban a un esclavo del mercado de esclavos que había en ese tiempo, y era una liberación para siempre. Ese esclavo tenía la libertad y no podía volver a ser más esclavo. Y eso es lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, hermano, cuando nos redimió en la cruz. Lo hizo para siempre. Tú ya no vas a ser más, si has nacido de nuevo, si has sido redimido por la sangre del Cordero, no serás jamás esclavo del pecado y de la muerte. No pierdes tu salvación. Por último, había algo más que se hacía después de esa tercera copa. Se cantaban los salmos de Jalel. Jalel. Los salmos 113 al 118. Y no sabemos si cantaron todos, pero sí que vemos en el Evangelio de Mateo que cantaron al menos uno. Dice en Mateo 26:30 que cuando hubieron cantado el himno, y está haciendo mención a un salmo, salieron al monte de los olivos. Y en ese momento, después de esto, se tomaba la cuarta y última copa. No sabemos si sucedió así o no, si la tomaron, si no la tomaron. Hay algo aquí hermoso, hermano, en esta cuarta copa. Fíjate las palabras de nuestro Señor que hemos pasado por encima desapercibido. Lucas 20, 15 al 18. Dice que les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea que allí vamos a celebrar una Pascua. Dice, y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Seguramente, hermanos, en la cena de la boda del Cordero celebraremos un tipo de Pascua y beberemos esa cuarta copa. Y esa cuarta copa dice: los tomaré a ustedes por pueblo mío. Allí en presencia del Cordero, como pueblo de Dios, como la esposa del Cordero, tomaremos y celebraremos con Él, con nuestro amado, con nuestro esposo. Un día tú y yo, hermanos, si hemos nacido de nuevo, tomaremos esta copa en los cielos. Bendito sea su nombre. Y hermanos, Cristo como nuestra Pascua nos ha libertado de Egipto, porque Egipto es una simbología del mundo. Y ahora, hermanos, nosotros somos como peregrinos por el desierto, camino a Canaán, a la tierra prometida, camino al cielo. Tú y yo estamos ahora mismo en ese desierto, camino al cielo. Bendito sea su nombre. Me gustaría en este momento, no ha terminado la predicación, me queda poquito, pero quiero llamar a las hermanas que van a repartir la Santa Cena y empiecen ya a repartirla. Y pediría que por favor no os distraigáis, que sigáis atentos. De esta manera, hermanos, la última Pascua de Cristo con sus discípulos se convirtió en la primera Santa Cena, el símbolo visible de la inauguración del nuevo pacto. Empezar a repartir ya, por favor. Esta cena ya no apuntaría más al pasado, a la liberación de la esclavitud temporal en Egipto, sino al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para darnos eterna libertad, hermano, y redimirnos de la esclavitud del pecado para siempre. Hoy tenemos que celebrarla y cada vez que la celebremos, hermanos, con total solemnidad. Total solemnidad. Lo que estamos haciendo no es cualquier cosa. Y a veces, hermanos, lo hacemos de cualquier manera. Yo no te digo que te pongas serio, no te digo que te pongas porque es motivo de alegría, pero de solemnidad. Lo que estamos haciendo es algo que hay que hacer con reverencia. Esta celebración requiere alabanza, requiere adoración. Cuando tomamos la Santa Cena es muy especial, hermanos, por lo que Cristo hizo. Y tenemos que recordar con esperanza lo que está por acontecer. Su segunda venida. Cuando tomes la Santa Cena, hazlo con la esperanza de que Cristo vuelve.
La cena nos recuerda que un día tomaremos la cuarta copa allí en el cielo con Él. Hay certidumbre en ello, hermano. El día en que nuestra redención llegue a su conclusión gloriosa. Y ese día lo celebraremos una vez más en la presencia de nuestro Salvador. Bendito sea su nombre. Quiero volver a leer Corintios. 1 Corintios 5, 7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí está cargado de simbolismo. Voy a explicar esto, hermano. Hay dos cosas que quiero destacar aquí, de este texto de Pablo a los Corintios. Aquí Pablo no está diciendo que tenían que celebrar la fiesta de la Pascua. Cristo dijo: a partir de ahora haced esto en memoria de mí. De hecho, la iglesia de Corinto era una iglesia gentil en su mayoría. No le estaba mandando que hiciera algo que era para los judíos. Aquí vemos como una metáfora de en lo que estamos ahora. Tú y yo, como hijos de Dios, estamos ahora en una fiesta. Y estamos celebrando una fiesta hasta que lleguemos a celebrar la consumación de esa fiesta en la cena de las bodas del Cordero. Tú y yo estamos celebrando una fiesta y tenemos que celebrarla con panes sin levadura. ¿Qué quiere decir eso? La levadura representa el pecado, con una vida de santificación. Dice: sois sin levadura, en el sentido de que yo os he libertado del pecado. Vosotros ya no sois esclavos del pecado, os he dado una nueva naturaleza, pero vosotros, eso es lo que se llama en teología como santificación posicional. Soy santo delante de los ojos de Dios por la sangre de Cristo, pero yo tengo que purificarme. Yo tengo que crecer en santidad, quitando toda levadura de mi vida. Y esa fiesta hasta que Cristo venga yo la tengo que celebrar con panes sin levadura. Y tú dirás: muchas veces los cristianos no vivimos como si estuviéramos en una fiesta, ¿verdad? Lo digo por mi propia experiencia. Hay días que uno no quiere levantarse de la cama, hay días que uno se levanta con la pata izquierda y ya estás de mal humor, o cualquier cosa te sienta mal, o te afliges por cualquier tontería. Hermano, bueno, eso es causa de que todavía tenemos una vieja naturaleza en nuestras vidas. Pero esto nos sirve para recordar que estamos en una fiesta y deberíamos de vivir como si estuviéramos en una fiesta. Celebremos la fiesta de que hemos sido pasados por alto, de que la sangre ha sido pintada en los postes y en el dintel de nuestro corazón, y de que ya no hay condenación para nosotros, y de que un día tomaremos la cuarta copa con nuestro amado Señor. Así que cuando estés triste, ansioso, apenado, afligido, recuerda que Cristo es tu Pascua y que un día estarás con Él allí para celebrar. Limpiémonos de la vieja levadura. Hermano, a la luz de esta segunda venida, a la luz de la ira de Dios que está por venir al mundo, pero para nosotros la redención final, el Señor nos llama a estar expectantes, preparados. Del mismo modo que les llamó a estar preparados para la salida de Egipto. Hemos leído en Éxodo algo que no he querido acentuar para dejarlo ahora, para el final. Éxodo 12:11 dice: y lo comeréis así. En la fiesta de la Pascua, fijaros el detalle curioso. Le dijo: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. La cena la tomaban con sentido de urgencia, en el sentido de que Dios le estaba diciendo: en cualquier momento os libero de Egipto, os saco de la esclavitud. Celebrar esta fiesta pensando que ya mismo os voy a sacar. Estar preparado, que no os pille de imprevisto, perdón. Y hoy el Señor nos dice que estemos expectantes, hermanos, porque Él viene pronto a por su iglesia. Y nos hace un llamado a ser encontrados fieles y vigilantes cuando Él venga. Os voy a leer unos pocos versículos, hermanos, de los muchos que hay en la Escritura.
Primera de Juan 3, 2 al 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. En Hebreos 10, 24 al 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Apocalipsis 3:11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, con todo esto en mente quiero que pasemos a celebrar la Santa Cena en memoria de nuestro Señor. Y recuerda algo mientras la tomas. Cristo fue nuestra Pascua, hermanos, porque ninguno de nosotros es digno de heredar los cielos. La sangre del Cordero Redentor fue pintada sobre nosotros, porque tú y yo somos indignos. Ni el mejor de tus días en esta tierra, haciendo las mejores de las obras, ni el mejor de los días en los que tú te consideres que bueno soy, ese día eres el mayor de los pecadores. Si no fuera porque la sangre de Cristo está pintada en los dinteles de nuestro corazón, aquí no habría nadie digno de tomar la Santa Cena, ni digno de entrar en el reino de los cielos. Así que la Santa Cena no tiene el propósito de poner una losa de carga, de culpa sobre nosotros, sino dirigir nuestra mirada hacia aquel que nos hace dignos, hacia el Cordero Redentor, hacia Cristo nuestro Señor. Nuestra dignidad proviene de Él y no de nosotros. Nuestra santificación nunca será perfecta. Nosotros tenemos que celebrar esta fiesta con panes sin levadura, pero hermano, no te engañes, nunca habrá perfección en tu vida. Como una vez dije, ¿qué santidad necesitas para tomar la Santa Cena? ¿Un 7, un 8, un 5, un 6? ¿Qué es un 5, un 6, un 7, un 8? Todos tenemos un 0, hermano. Todos. No necesitas la santidad de Cristo. No, hermano, lo que tú necesitas es la santidad de Cristo. No tus obras que te hagan digno. Así que quiero que leamos las Escrituras en 1 Corintios y vamos a tomar juntos la Santa Cena. Dice en 1 Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Puedes tomar el pan, hermano. Puedes tomar también el vino en memoria de la sangre de Cristo derramada por ti y por mí. Cierra tus ojos, vamos a orarle al Señor. Te damos las gracias, Dios mío. Gracias porque hoy podemos hacer esto en memoria de ti, Señor. Gracias porque hoy podemos, Señor, con gratitud, con solemnidad, con reverencia, venir delante de tu presencia, Señor. Agradecidos porque tu dignidad es la que nos hace, Señor, poder, Dios mío, celebrar esto en el día de hoy y esperar con gozo, con anhelo, Señor, nuestra redención futura, Señor. Pronto, pronto, Señor, va a llegar ese día.
Que nuestros corazones anhelen fervientemente, Señor, encontrarnos contigo. Perdónanos, Señor, por ser tan fríos, Señor, tan apáticos, Dios mío, tan irreverentes, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir lo que nos queda de fiesta aquí en la tierra, porque luego viene la fiesta sin fin. Señor, de una manera honrosa, santificando tu nombre, Señor. Bendito seas tú, Señor. Gracias por entregar tu cuerpo, Señor, tu sangre y tu cuerpo allí en la cruz del Calvario. Tal día como hoy, Señor, hace ya casi 2000 años, Señor. Gracias, Dios mío, por llevarlo a cabo, Dios mío, por amor. Gracias, Dios mío. Bendito sea su nombre en esta mañana. Alabado sea su nombre. Amén, amén y amén. El Señor os bendiga, hermano.